Acá tengo para mostrarles una bobina, no es una bobina SMD, pero su funcionamiento y la forma de medirla va a ser exactamente la misma que si estuviéramos trabajando con una bobina SMD. La bobina, como ya les dije, un cable enrollado, entra por un lado, sale por el otro, es un cable. Si lo estiramos es realmente, literalmente un pedazo de cable. ¿Cómo la voy a estar midiendo? Yo tengo acá mi multímetro, está en escala de 200 ohm, la más baja que hay. Tengo 0,3 ohm de resistencia. Eso es la resistencia a la pérdida que tengo en mis puntas. Bien, la resistencia de los cables. Eso quiere decir que esto es un corto, un 0,000, porque el 3 que están viendo ahí es solamente mi cable. Si yo mido una punta de la bobina y mido la otra, es exactamente lo que tengo que encontrar, un corto, porque estoy midiendo un cable. Si yo encuentro resistencia al medir una bobina, quiere decir que esta bobina está rota. Y recuerden eso porque, bueno, vamos a estar midiendo bobinas de este tamañito allí, como un tornillo, más chiquitas también, y la base siempre es la misma. Vamos a tocar sus extremos y no tiene que acusar resistencia. Con la corriente continua también no va a presentar ningún tipo de resistencia al paso de la corriente, va a permitir que pase la corriente normalmente. Si yo acá mido, fíjense, voy a cambiar la escala, eso sería muy inteligente de mi parte, ¿no? Pongo acá 20 volts. Si ustedes se fijan, yo antes de la bobina tengo 303, lo que sale de mi fuente. Después de la bobina tengo 304. No hay diferencia, ¿ven? 304, 304. Es un cable. Si no encuentran la misma tensión que entra a la que sale en la bobina en corriente continua, es porque esta bobina está dañada. Y otro tema muy interesante que yo les había comentado es que la bobina, cuando yo haga que circule corriente por ella, ella va a almacenar energía en forma de campo magnético. Ahí estoy haciendo que circulen 5 amperios por mi bobina y en este momento se generó un campo magnético. Cristian, no te creo. ¿Cómo voy a saber que eso es verdad? Así, mira. Tac, es un imán. Se genera un electroimán. Y en el momento que yo suelto, dejo de hacer que circule corriente, no funciona más el imán. Si yo vuelvo acá, tac, imán. Yo suelto, se termina el imán. De esta forma podemos ver cómo realmente se genera un campo magnético en la bobina. Así, de esta forma almacena energía y más adelante vamos a estar viendo cómo la libera. Creo que para la bobina no había mucho misterio. Ahora nos falta ver un poquito de los ejemplos en las placas, pero es básicamente lo que hay. Un pedazo de cable enrollado. Sigamos.